Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Dejamos atrás el mundo de las brujas, aunque María y Laura están ahí, pues si queréis hacerle alguna pregunta en las redes sociales. Todavía tenemos mucho que contaros en esta edición. No os perdáis la semana que viene. Queremos llevaros a descubrir algunas claves para tener la eterna juventud. Ya veréis qué interesante. Y hoy, después de esta primera parte, os contaremos algún asunto que tiene que ver con diablos que nos habéis pedido. Iremos a conocer algo que llaman la caja del terror. Pero ahora llega nuestro compañero. David Cuevas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Pues encantado con esta sintonía que me pones. Pues, ¿qué más se puede pedir? ¿La tuya? La mía. Y además, hay algún oyente que me dice, cuando entra tu sintonía ya me pongo una alerta. No sé si es bueno o es malo, pero al menos... Siempre bueno, porque seguro que están atentos. Vienes hoy un poco para hacer un resumen de algunas cosas que te han contado los oyentes, ¿no? Algunos relatos, algunas experiencias. Efectivamente, yo creo que es importante, porque... Espera, antes de nada, vas a presentar el libro, antes de que se me olvide, si no se me olvida. Estás de gira por España presentando el libro ese que sacaste, ¿verdad? Sí, efectivamente, Dossier de lo insólito. Ya hablamos aquí en Espacio en Blanco del libro, en el que se narran, entre otras muchas cosas, algunos de los casos que hemos traído en Espacio en Blanco en los últimos meses. Bueno, pues la semana que viene voy a estar en Sevilla, más concretamente en la Casa del Libro, el próximo viernes 14 de octubre, en la Casa del Libro, en calle Velázquez número 8. Ahí estaré con en este caso 3 buenos amigos, ¿no? Como son José Luis Hermida, Rafa Gallego y Juan Rayo, y también estará, por supuesto, nuestro amigo Antonio Baena, ¿no? Vale, pues si queréis conocer a nuestro compañero, cita, Sevilla, viernes próximo. Viernes 14, en la Casa del Libro, en Sevilla, calle Velázquez número 8, a partir de las 7 de la tarde. Ahí estaremos hablando de montones de misterios, de ovnis, de casas encantadas, de fenómenos extraños, experiencias cercanas a la muerte y tantas cosas que solemos comentar aquí en Espacio en Blanco. Y hoy has venido, como te decía, un poco para resumir algunas de las experiencias que te han relatado nuestros oyentes, ¿no? Efectivamente, yo creo que ya tocaba, porque normalmente en esta sección lo que hago es dar protagonismo principalmente a los que yo creo que más se lo merecen en lo que respecta a estos temas, como son los testigos, esas personas que han vivido en propias carnes algo que ellos al menos no saben explicar, ¿no? Y el caso es que siempre, cuando acaba la sección, me las paso para comentar un correo electrónico para que los oyentes me escriban y me cuenten principalmente lo que crean conveniente, pero yo agradezco muy especialmente las experiencias, y más aún si han sido, en este caso, vividas en primera persona. Y los oyentes han respondido durante mucho tiempo. Yo creo que lleva siendo hora de dar precisamente el protagonismo a los oyentes, a los testigos que son oyentes de Espacio en Blanco, y es lo que vamos a hacer aquí, Miguel, con sus propias voces además. Perfecto. ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por Luis de Las Palmas. Son casos diferentes, no son siempre, no serán ovnis siempre, ¿no? No. Hay un poquito de todo, Vale. Luis, Las Palmas. Luis de Las Palmas. De hecho, fíjate, de ovni como tal no hay nada. Hay OSNIs, que seguramente habrá gente de la audiencia que sepa por dónde van los tiros, y otros que dirán, bueno, esto de OSNIs suena un poco a pitorreo. Pues no, en ufología los OSNIs son esas siglas de los objetos submarinos no identificados. Y hay casos súper interesantes. Luis, desde Las Palmas, nos narraba uno de ellos, año 1976, caso inédito, nunca se había narrado, y bueno, pues preparaos para lo que nos cuenta Luis en este testimonio, dividido en 2 partes. ¿Escuchamos la primera? Vamos con ello. Nos situamos más o menos en febrero de 1976, no recuerdo el día exacto, pero era de noche, ya apurábamos los últimos momentos de juego antes de retirarnos a nuestras casas, un grupo de muchachos, chiquillos, pibes como se dice aquí, de entre 11 y 13 años, y estábamos jugando a la pelota en una plaza, desde la cual se veía perfectamente el océano. Mirando hacia el norte, nos situamos en Las Palmas de Gran Canaria, en un barrio de Ciudad Alta. Recuerdo que había una luna llena espléndida, yo tenía 12 años, y
casualmente, por mi posición, yo hacía de portero y miraba hacia el mar, y entonces llamó mi atención un objeto en el cielo suspendido, quieto, girando sobre sí mismo, rotando sobre sí mismo, del cual salían rayos de luz de muchos colores, pero en todas direcciones. Era una bola en vertical sobre el mar, debía estar a varios kilómetros, pero era de considerables dimensiones porque se apreciaba perfectamente. Insisto, era un objeto circular girando sobre sí mismo y emitiendo rayos de luz de todos los colores: amarillo, rojo, verde, azul, violeta, en todas direcciones. Claro, yo avisé a los pibes que estaban jugando conmigo, que estábamos jugando allí, digo, mira aquello, tal. Entonces nos quedamos todos diciendo, pero ¿eso qué es? No puede ser un helicóptero, ¿no? Los típicos niños de esa edad, pero eso no puede ser un helicóptero con esas luces. Claro, no emitía ruido alguno. Eso me acuerdo perfectamente, que no emitía ruido alguno. Qué curioso las cosas que pasan en Canarias, las experiencias que se han vivido allí. Efectivamente. Hay un dato que me gustaría destacar, porque dice, había una luna llena espléndida. Que esto parece un dato insignificante, pero no lo es. Porque habrá quien diga, bueno, lo que vio este hombre fue la luna. No, él vio la luna. Y aparte vio precisamente esto, ¿no? Claro, hasta aquí es un caso curioso. No solamente lo vio él, sino que había otros testigos, otros niños, pibes, como dicen ellos, que estaban jugando con él. Y algún otro adulto, lo cuenta ahora. Fíjate, porque hasta aquí, curioso, una luz extraña, gira sobre sí misma, se planta encima del mar y va hacia el mar. ¿Qué pasa a continuación? Ojo, porque la cosa tiene miga. Escuchamos. Y de repente, a gran velocidad, descendió hacia el mar y se sumergió, y se veían las luces por debajo del agua como se iba sumergiendo hasta que desapareció. Por cierto, no chapoteó nada en el agua, lo que nos llamó bastante la atención, y recuerdo ese detalle. Bueno, hasta que desapareció en la profundidad, lo vimos allí 10, 12 chavales, 12 pibes que estábamos allí jugando, y algún adulto también lo vio, y nos quedamos todos diciendo, ¿pero han visto eso? ¿Eso qué es? Pero bueno, pues total que nos pusimos a jugar al fútbol otra vez, a jugar a la pelota, y de repente uno de los compañeros dije, mira, que aparece otra vez. Se veía el mar, digo, perfectamente nítido en una noche clara. Entonces se veían las luces que emitía el objeto debajo del mar, como que iba ascendiendo, iba emergiendo de las profundidades. Esa bola que emitía rayos de colores salió del agua y a velocidad de vértigo desapareció en el cosmos, desapareció en el cielo. Hizo un pequeño arco, una dirección de arco, y desapareció en el cielo a una velocidad de vértigo. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Con David Cuevas en este momento, hablando de algunas experiencias de nuestros oyentes. Se metió en el agua, volvió a salir. Efectivamente. Y había algún adulto observándolo. Es curiosísimo, ¿no? Porque claro, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Algo que a mí me fascina, es decir, aquello entra, pero no desplaza agua. Claro, aquí tenemos un problema, porque eso físicamente es imposible. Es decir, si algo entra en el agua, tiene que desplazar agua. Con lo cual, lo que entró a lo mejor no era físico. ¿Qué era? No lo sabemos. Me temo que Luis y sus compañeros tampoco, ¿no? Esa era la primera experiencia que hemos recibido de alguno de nuestros oyentes. Esta otra a mí me encanta. Hay una segunda, una señora. Efectivamente, cambiamos el tercio, vamos a pasar de los ovnis, digamos, o wasnis, a una pues muy bonita historia, lo que podríamos denominar una preciosa historia de fantasmas. Ella no quiere... al igual que Luis nos pidió, por favor, que le identificáramos solamente como Luis, porque no quería ningún tipo de protagonismo. Esto es importante a la hora de recoger este tipo de historias. Ella quería que ella denomináramos, ahí se la conocen algunas personas, como Cara Mosint. Ella pues vive en los alrededores de Madrid, y mira tú por dónde surgió algo en su vida que la cambió hasta cierto punto de forma bastante llamativa. Si te parece, escuchamos qué es lo que le pasa, tiene un problema médico y cómo evoluciona hasta un desenlace que escucharemos ya en la segunda parte de este testimonio, también dividido en dos. ¿Te parece? Primero nos cuenta un poco lo que le ocurría y cómo lo vivió. Vamos a escucharlo. Lo escuchamos. Y entonces fui a una revisión normal y corriente, y de repente pues el ginecólogo me dijo, mira, tienes un tumor en la matriz y vamos a hacerte una ecografía. Claro, imagínate cuando te dicen eso con 20 y tantos años, ¿no? Entonces nada, me hicieron ecografías, estuvieron varios médicos y me dijeron que tenía el útero como un saco de patatas, así, literalmente, que me lo tenían que extirpar, y útero, ovarios, todo, fuera todo, y que me lo tenían que analizar porque muy posiblemente pues fuera degenerativo.
palabras textuales, Sí. Y fue una historia así, contada muy rápidamente, Sí. que yo, bueno, estaba como muy desesperada porque me dijeron que me tenían que vaciar muy joven, que no iba a poder tener hijos, y estaba tan desesperada y tan mal que me fui a la iglesia de La Paloma, y que está aquí en la Puerta de Toledo, y estuve hablando con un sacerdote, un sacerdote que estaba con un hábito blanco, y bueno, pues estaba en un confesionario, y yo estuve hablando con él, le conté mi historia, y él me dijo, bueno, pues que no me preocupara, que Dios estaba conmigo, en fin, y el caso es que esa misma noche yo tuve un sueño, ¿no? Esa misma noche yo sentí, pero físicamente, ¿verdad? Sentí como si me estuvieran haciendo algo por dentro, por la zona esta del útero, de los ovarios, como si estuvieran ahí, y además sentí como que me hacían así, como si me acariciaran la cabeza. Qué curioso, ¿verdad? Primero el diagnóstico, se va a ver un sacerdote, ella va a una iglesia a buscar curioso consuelo. Eso que dice de hábito blanco. Y se encuentra con una... El testimonio es mucho más extenso, aquí no hemos resumido. Una persona con barba blanca, de mediana edad, hábito blanco, y esa persona... Habló con ella, claro. Ella está allí, entonces, digamos que un señor se acerca a ella y dice, ¿qué te pasa? Ella estaba llorando, ¿no? Digamos que ella le ve en el concesionario, se acerca, y claro, es curioso porque cuando empieza a hablar con él le transmite dos mensajes principales. Uno es, no te preocupes porque todo tiene solución si crees en Dios. Y una segunda cosa, y dijo, de las misiones vengo y a las misiones voy. Que ya es un mensaje como que, digamos que un tanto inconexo. El caso es que esa misma noche ella tiene la sensación de que algo se le está moviendo por dentro. Puede tener una explicación médica, no lo sabemos, pero ella sí lo siente. Hasta aquí, bueno, todo normal. Una señora tiene un problema médico, va a la iglesia, habla con un sacerdote, le da un mensaje de paz y ya tiene una sensación subjetiva de que algo se está moviendo en su cuerpo. Pero la cosa, evidentemente, no queda aquí. La historia continúa, y de qué forma, si te parece, lo escuchamos. Vamos con ello. Y me acuerdo que al día siguiente le dije a mi madre, mamá, yo que sé que estoy curada, que no tengo nada malo, que estoy bien. Y quise ir a la iglesia, agradecer y que me hubiesen escuchado, y cuando fui, pues no estaba ese señor. Y estuve hablando con el sacerdote, un señor ya con un cura con hábito negro, ¿no? Oscuro. Le conté que el día anterior yo había estado en esa iglesia, que había hablado con esta persona, le dije incluso en qué confesionario era ahí, y me dijo que eso era absolutamente imposible, que ahí no había nadie con hábitos blancos, que no se hacía confesiones en esos días de diario, solamente los domingos por la mañana, y previa petición, y que eso, que yo me había equivocado de iglesia, o que lo había soñado, o que había sido, y bueno, nada de eso, es de que ni lo había soñado, ni por supuesto él me había equivocado de iglesia, era tal cual lo había contado, y lo tiene además escrito, en la iglesia de La Paloma está escrita mi historia, porque fue algo como muy milagroso. De hecho, fíjate, las pruebas que me hicieron más tarde pues detectaron que no tenía nada, es decir, que efectivamente tenía unos miomas, pero no eran malignos ni me tenían que hacer nada. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y con David Cuevas, como digo, en este momento, qué historia tan curiosa, ¿no? No había nadie que tuviera un hábito blanco, le contaba el sacerdote que estaba en la iglesia, ¿no? Efectivamente, claro, ¿con qué se encontró cara? Porque cuando ella va a hablar con este señor, y claro, incluso él le dice, el sacerdote con el que habla al día siguiente, dice, bueno, vamos a ver, usted se ha podido equivocar de iglesia. Dice, no, usted disculpe, es que yo vine con mi madre. Y a todos sabíamos que ella había venido a esta iglesia concreta, ¿no? No solamente eso, sino que también, empieza a decirle el sacerdote, bueno, usted quizá se ha equivocado a lo mejor y ha tenido algún tipo de ensoñación. Dice, no, es que yo estoy completamente convencido de que he venido a esta iglesia y he hablado con este señor, ¿no?
Y bueno, pues finalmente el cura con el que ella habla ese día, al día siguiente de esa experiencia, se queda tan impresionado que lo escribe, queda escrito como una especie de milagro. Ella está absolutamente convencida de que esto le pasó con esa persona. Recuerda perfectamente los rasgos, recuerda perfectamente algunas de las palabras que esa persona le dijo. Pero lo más impresionante es que lo que parecía un cáncer, con casi toda probabilidad, según los médicos decían literalmente, se convirtió en algo que no tenía ninguna importancia o no revertía ningún tipo de gravedad, eran unos simples miomas. Qué historia tan bonita. Entonces, claro, aquí sí que se juntan muchos de los elementos que nos encantan aquí en Espacio en Blanco, ¿no? ¿Con quién se encontró Cara? Y esa persona con la que se encontró, yo me quedo con ese mensaje, Miguel. De las misiones vengo y a las misiones voy. Fíjate qué mensaje más curioso. Te iba a preguntar si el sacerdote no reconoció cuando ella hizo una descripción de quién había visto. En absoluto. Pues el padre tal que está en las misiones, ¿no? En absoluto. Digo, no, es que, nunca ha habido aquí, bueno, nunca, a lo mejor a 30 años antes, pero evidentemente ese señor que estaba en esa iglesia en ese momento, decía, mire, yo es que conozco a la gente que está aquí y es que no hay nadie que se ajuste mínimamente a la descripción que usted me está dando. Con lo cual, Cara se encontró con alguien... Los milagros a veces existen, ¿verdad? Que no estaba ahí. Pues Miguel, fíjate que yo ante ese tipo de hechos milagrosos me muestro siempre desde el sano escepticismo, es decir, el escepticismo de la duda, nunca de la negación. Pero a mí historias como esta, fíjate que hablé con Cara largo y tendido y tenemos una conversación pendiente porque ya le han pasado más cosas relativamente parecidas. En Dossier de lo Insólito contaba alguna de ellas, ¿no? También con alguna de esas llamadas telefónicas de Presunto Más Allá. A mí este tipo de historias me hacen dudar seriamente y ponen en jaque mi escepticismo. Qué bien. Algo hay ahí que yo creo que es de difícil explicación, cuando menos. Vamos con quizá la última historia, María Dolores. ¿Esta sí tiene que ver con ovnis o con luces al menos? Efectivamente. También tiene que ver con ovnis. UOSNIs, según se mire, y va a ser en este caso el oyente el que tome partido, ¿no? A la hora de dar una conclusión al respecto. Mira, se pone en contacto conmigo una chica muy simpática, se llama Eva Gómez, que me cuenta que ella, digamos que en primera persona no se encontró con algo especialmente fascinante, pero su madre y una serie de familiares sí que se lo encontraron. Ella era muy pequeña y bueno, pues al día siguiente se enteró de que esa noche anterior, año no recuerda si era 78 o 79, lo vamos a escuchar, Ana, en el corte. Bueno, pues resulta que sus padres y alguno de sus tíos, 3-4 personas, habían visto lo que parecía un ovni, pero no solamente un ovni, sino un ovni que se comporta de forma muy extraña y con agua de por medio. Si te parece, vamos a escuchar el testimonio de su protagonista directa, que es su madre. Ella se llama María Dolores Abad Coello, que bueno, pues tuvo a bien regalarnos ese testimonio para Espacio en Blanco. Es una señora que pasa de los 70 años, pero se expresa de una manera absolutamente formidable. Más quisiera yo llegar con su capacidad de síntesis o de expresión cuando tenga, no digo 77, digo directamente 50 años. Vamos, ¿no? a escucharla. No, ya escuchamos. Esto fue sobre el 78, el 79, y sería alrededor de las fechas de la Virgen del Carmen, julio. Uh-huh. Sobre las 2 de la mañana. Y un primo mío que él leía hasta muy tarde en la terraza, y de repente a esa hora nos llama y dice, un ovni. Y entonces nos asomamos a la terraza y él lo estaba observando que venía desde Cullera, sin ruido ninguno, absolutamente en silencio. Era como una media luna de color amarillo, se desplazaba como a tirones, despacio. Al pasar por lo que era entre las dos fincas y la plaza, mi finca está detrás, pues las luces de la plaza se apagaron. Había una farola en medio y se apagaron. Un poco la prueba de que algo extraño está sucediendo cuando de repente hay interacción con la electricidad, con los coches que se paran, ¿no? Efectivamente, esto sucedió, no lo he dicho, en Jaraco, provincia de Valencia, y bueno, otro caso extraño. Aquí otro elemento de los que me gusta destacar. Algo aparece que no tiene explicación, sobrevuela, no saben lo que es, y se apagan las farolas. ¿Casualidad? Podría ser, ¿no? Pero es un dato cuando menos curioso. ¿Qué pasa? Fíjate lo que nos cuenta, para rematar el testimonio, María Dolores, con ese objeto que se acerca al agua y cómo se comporta el agua
ante el objeto. Yo nunca he escuchado un caso similar. Vamos a escucharlo. Lo escuchamos. Entonces se siguió desplazando y al llegar pasando la segunda finca, Sí. se paró. Se paró como, ¿qué te diría yo? Pues a unos metros, no muy alto, bastante bajo sobre el agua del mar. Pues serían 4 o 5 minutos, más no, no era muy grande. Y en tonos amarillentos, una luz amarillenta. Salieron unos haces de luz convergentes, divergentes, en tono azul, y el agua del mar hirvió. Que nos quedamos impresionadísimos. Yo me quedé que no sabía lo que me estaba pasando. O sea, sin ruido ninguno, en absoluto. Y una vez ocurrió esto, se elevó y entonces, en completo silencio, cogió una velocidad tremenda y salió disparado hacia Gandía y hacia Denia. Ahí estaba el testimonio de ese objeto que se mete en el agua y que hierve el agua. Efectivamente, fíjate, años 78-79, Julio, Jaraco, provincia de Valencia, un extraño objeto se planta encima del agua y el agua hirvió. Palabras literales de María Dolores. Por desgracia no podemos hablar con el resto de testigos porque ya no están con nosotros, fallecieron, pero ella lo recuerda con una nitidez realmente fascinante. Vale. ¿No? Y nos vamos con... Esto no habíamos pensado ponerlo hoy, una psicofonía que dices que está obtenida en el Palacio de Monsalves, en Sevilla. Efectivamente, se ponía en contacto con nosotros Andrés López Perea, de Barcelona, y él, bueno, pues digamos que tiene a bien durante los meses de agosto, al menos de los últimos 2 años, viajar. Y en este caso, pues se fue precisamente, como bien dices, estuvo en el Palacio de Monsalves, en Sevilla, el 16 de agosto del pasado año 2015. Y, bueno, pues capta, son varias voces, varios sonidos. Yo tengo mis dudas, creo que pueden ser explicables la mayoría de ellos, pero sí que hay una voz muy curiosa. Hay que dejar claro que desconozco los detalles técnicos de cómo se obtuvo la grabación, que a veces es casi que más importante que la grabación en sí, pero sí que me llamó mucho la atención lo que parece una voz femenina susurrante que dice algo así como váyase. Si te parece, la escuchamos repetida 3 veces, a ver si los oyentes escuchan lo mismo que en este caso que nuestro compañero Andrés López. Pues lo dice la voz. No, yo no digo que te vayas, pero qué curioso cómo se dice váyase. Esa forma de despedirme me ha gustado. Váyase. No sé si la gente que está por aquí con nosotros viendo el programa, que hay un buen grupo, ¿habéis escuchado exactamente eso? ¿Lo repetimos? ¿Lo repetimos? Espera, que Rubén y Natalia están... Vale, lo tenemos, vamos a ver escucharlo. Se escucha claramente, como tú dices, hay varios extraños ruidos y esa voz. Yo no te digo que te vayas de esa manera, pero gracias, David, por haber estado con nosotros. Recordar, Sevilla, próximo viernes. Efectivamente, próximo viernes 14, a partir de las 7 de la tarde, en calle Velázquez número 8, en Casa del Libro, y estaremos presentando Dossier de lo Insólito. Y antes de que me despidas, Miguel, por favor, dame 10 segundos para agradecer especialmente pues, a Luis de Las Palmas, a Caramosín de Madrid, a María Dolores de Jaraco, en Valencia, y también pues, a Andrés López, que nos mandaba 2 psicofonías, otra también obtenida en Toledo, que quizá escuchemos más adelante. Gracias a ellos, de corazón, por regalarnos estas historias para Espacio en Blanco y por regalar a los oyentes de Espacio en Blanco sus vivencias personales, que a veces es muy difícil abrirse a un medio de comunicación como este para contarlas. Ole por ellos. Y si queréis contar alguna más, ¿dónde se ponen en contacto contigo, David? Un correo electrónico muy sencillo, es davidcuevas@gmail.com. Repito, para que toméis nota, davidcuevas@gmail.com. Ahí estaré pues encantado de recibir vuestros comentarios y sobre todo vuestras experiencias. Gracias. Adelante con el libro y seguimos camino. Muchas gracias, Miguel, por despedirme de esta forma tan original. Váyase. Y cuidado cuando miremos el agua, a ver si empieza a hervir. Esto nunca se sabe. 3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Soy Willy, el guía de Egipto. Bienvenidos, estoy aquí en la isla de Felay, el templo más bonito de Isis. Mi nombre es Walid Yahya. Un saludo del Medio Oriente para los oyentes del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Gracias.
Si fuésemos capaces de utilizar todo el potencial que tiene nuestro cerebro, ¿qué seríamos capaces de hacer? A menudo siento que conozco a personas que no he visto en la vida. Me pregunto si existe la reencarnación. ¿Hay pruebas concluyentes de que los extraterrestres nos han visitado? En ti está la pregunta. En Espacio en Blanco, las respuestas. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional. Es siempre indagar, buscar claves que nos ayuden un poco, pues no sé, a entendernos, a descifrar. La académica y veterana escritora Soledad Puertolas nos presenta su nuevo libro de relatos, Chicos y Chicas. Lo que son los demás en este mundo tan enmarañado, ¿no? La Estación Azul, con Ignacio Helguero y Cristina Hermoso de Mendoza. Y además escuchamos poesía y regalamos lotes de novelas. Los domingos a las 3 de la tarde, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Tres y 33, 2 y 33 casi, ahora en las Islas Canarias. 900-137-137 nuestro teléfono, por si aún queréis participar en ese concurso que tenemos. Y el número de WhatsApp, ese que estábamos anunciando, por si queréis hacer peticiones, 652-03-5934. Y muchos de vosotros os habéis puesto en contacto con nuestro compañero. Mirad lo que os va a contar esta noche. Y vamos con más secciones del programa. Ramón Álvarez, el encargado de los recuerdos del Espacio en Blanco y de atender ese WhatsApp, está esta noche con nosotros. Dice que con una sorpresa. Buenas noches, Ramón. Hola, Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues la verdad y sinceramente que estoy muy contento porque hace un tiempo que no lanzábamos a las ondas la nueva edición de los recuerdos del Espacio en Blanco, pero en el caso de hoy, si cabe, todavía no salir, porque en este caso, el caso rescatado hoy, y ya sé que no te gusta, pero así lo piden los oyentes. En este caso es el director de este programa, Miguel, el que va a aparecer porque así lo han decidido los oyentes. ¿Qué te parece? Bueno, si los oyentes mandan. ¿Muchas peticiones tienes en esa sección? Sí, nos llegan, sinceramente, durante la semana muchísimos mensajes, pero es que han sido muchísimos los mensajes recibidos, además pidiendo que rescatara algún momento de vida en el cual tú contabas la experiencia de vida en la capital de Haití, en Puerto Príncipe, ese país consagrado al diablo. Un encuentro inquietante que tuviste. Ese país que sigue sufriendo con este huracán que acaba de pasar por allí, con cientos de muertos. Haití. Exacto. ¿Vamos a volver a contar historias del diablo entonces? Sí, y si me permites, lo único que quería comentar ha sido una historia terrible. Yo, fíjate, me puse a buscar en la fonoteca, me he recibido tantos mensajes, llevo ya unos meses en la búsqueda. Aquí voy a hacer un paréntesis y por una vez me vais a permitir la licencia de rescatar una entrevista que te hice, Miguel, hace muchos años, en un programa que un servidor conducía para la radio en Cataluña, y nos remontamos 3 años en el tiempo, año 2003, sale a las librerías Crónicas de Fenómenos Insólitos, y he escogido ese corte porque recuerdo, Miguel, y todos los oyentes, sinceramente, en el momento de la entrevista que te la estaba haciendo, la recuerdo con cierto impacto, que mientras nos contabas tu vivencia, aún veo las caras de los miembros del equipo, sus caras eran todo un poema, y aquella noche te aseguro que se quedó el estudio paralizado, de verdad, no solo los miembros del equipo, sino los oyentes, algunos que llegaron también a vernos en directo. Pues ahí vamos con recuerdos del Espacio en Blanco. Luego al final daremos ese número de WhatsApp que vamos dando por si se quieren poner en contacto contigo para pedirte cualquier cosa, rescatarla, que no sean muchas cosas mías, por favor. Y vale. Pues la verdad es que los oyentes tienen muchas horas tuyas, bueno, es cierto. Esta noche, como ellos mandan, les vamos a dar gusto. Gracias, Ramón, un fuerte abrazo. Tenemos muy poco tiempo. Nos vamos a Haití esta noche. Fuerte abrazo. Hasta prontito. Hasta luego. Es que tú eres un experto y además narras de maravilla. Y yo voy a decir a los oyentes que se pongan en situación. Imagínense, amigos oyentes, que una persona, un ser humano, le hiciera una terrible predicción, que le dijera textualmente:
vas a tener una extraña y grave enfermedad de los pulmones. Si no eres sabio, te llevará a la tumba. Te llevará a la tumba sin que nadie pueda hacer nada por evitarlo. Ya estás avisado. Un espeluznante vaticinio que colmaría de horror al más valiente de los mortales. Pero si en lugar de ser una persona que le hace saber tan horrible predicción, ¿qué le parecería si esas mismas palabras se las dijera el diablo, el mismísimo demonio? Aunque no se lo piensen, esto le dijo un demonio a Miguel Blanco, que dice que es el único hombre blanco que ha estado cara a cara con el diablo. Terrible, ¿eh? Aquel momento, y no creo que lo olvides nunca, Miguel. No, fíjate, has vuelto a recordármelo y a mí me has hecho estremecer, me has puesto los pelos de punta, algo difícil. Fue tremendo, aquello fue de las cosas más duras que he vivido y que yo no quería para nada cuando estaba viviéndolo allí, fue un ritual, otro de los viajes, íbamos para grabar rituales de vudú, nos daba cobertura a la embajada española en Haití, ya insisto que es un país bastante complicado y que yo no les recomiendo a la gente que vaya sola por lo menos. Y veníamos de Amazonas, habíamos estado grabando por diferentes lugares, el equipo estaba bastante cansado, por la tarde teníamos una entrevista con el presidente del gobierno, Jair Bertrand Aristide, que lo acababan de nombrar, y nos habían pedido que le hiciéramos una entrevista para quedar bien con él y una serie de cosas, no era algo que me interesara. Y por la mañana yo me fui, mientras la gente descansaba, a buscar. Le encargaron a uno de los brujos más importantes que hay en la isla, le dieron la tarea de que buscara lugares donde hicieran rituales de vudú auténticos, no cosas que montaran. Para turistas allí no lo montan, porque no van casi turistas, pero bueno. Entonces yo me adelanté, fui, y por hacer corta la historia, llegamos a un lugar. Bueno, este individuo que yo pensaba en un principio, imaginaba, ¿no? Cuando me dijeron que era el segundo brujo más importante de la isla, pues yo imaginé, bueno, un tipo de esto es súper misterioso y tal, ¿no? Cuando me lo encontré en la calle era un golfo sin vergüenza, tiene una pinta de golfo, además, de lo peor que uno se puede imaginar. O sea, nada que ver con la idea que tú puedes tener de un individuo espiritual o brujo, cuanto menos, ¿no? Entonces de vez en cuando entramos en el coche y me decía, Miguel, ¿quieres ver un diablo? Y yo decía, venga, me estaba vacilando, pensaba, yo digo, Miguelín, yo estaba bastante cansado porque, digo, venía de un viaje muy duro, digo, vamos a buscar a esta gente a ver si conseguimos grabar algo. Y el tipo de vez en cuando me miraba muy fijamente y me decía, ¿quieres ver un diablo? Y decía, venga, no me vaciles. El caso es que me hizo comprar varias cosas, estuvimos por muchos lugares y alrededor de la capital de Puerto Príncipe, no encontramos nada donde hicieran rituales de vudú porque no coincidían las fechas. Me hizo comprar una botella de ron y otras cosas y me llevó a casa, decía, de sus primos, ¿no? Cuando llegamos al sitio, me dijo, aquí es donde vas a ver el diablo. Y como estaba allí, dije, bueno, había quedado con él a las 7 de la mañana, eran las 12, es decir, habían pasado ya unas cuantas horas. Yo no bebo alcohol, no tomo drogas, no me dejo influenciar normalmente, pero lo curioso es que cuando llegamos allí, entramos y hubo un ritual, pasaron un montón de cosas, por ejemplo, cortita la historia, había una especie de caja donde supuestamente se iba a materializar ese diablo. Y lo primero que ocurrió es que la caja aquella empezó a moverse. Yo la había previamente revisado, entré dentro de la caja, estuve mirando, no había ni trampas ni cosas, puertas así extrañas, así que estuvieran escondidas, no había nada absolutamente. Había huesos humanos, cráneos humanos y varias cosas, ¿no? Entonces cuando cerraron y empezaron a invocar a aquel supuesto diablo, aquello se empezó a mover y dije, leches, aquí pasa algo. Estaba yo solo, un blanco entre un montón de negros que había allí, ¿no? Al cabo de un rato empezó una voz a hablar, ¿no? Y dijeron, es el diablo que está dentro, ¿no? Una voz que sí que no olvidaré nunca. Yo recibo mucho por sensaciones acústicas y era una voz a la que le patinaba la R, así era como gangoso. Hablaba en creol, que es la lengua oficial de Haití. Hablaba en francés, que es la segunda lengua que hablan, y en ningún momento habló castellano, hasta un poquito más tarde, ¿no? Nadie de los que estaban allí hablaban castellano. Entonces, cuando estuvieron preguntando cosas, la gente que estaba allí, los negritos que estaban allí, y supuestamente él me vio, ¿no? Debía verme desde dentro y decía, ese blanco que quiere. Entonces, yo le dije, le respondí en francés, digo, he venido a verte, ya que estoy aquí me gustaría conocerte, ¿no? Entonces, los que estaban allí alrededor me dijeron, es muy peligroso, ten cuidado, no se le puede ver. Me dijeron si tienes a alguien a quien quieras hacer daño, ¿no? Porque aparentemente en ese lugar se hacían rituales duros de magia negra, de magia dura para matar incluso a las personas, ¿no? Me decían, si estás casado y quieres matar a tu mujer o tienes algún enemigo. Decía, no, ni estoy casado ni tengo enemigos afortunadamente, ni quiero hacer daño a nadie, ¿no? Quiero verte, ¿no? El caso es que en un momento determinado levantaron un poquito la cortina para que yo le diera
presentes que le había llevado, la botella de ron, las velas, etcétera, y efectivamente algo desde dentro tiró con mucha fuerza, ¿no? Había algo dentro. En otro momento había varias voces que se peleaban dentro de la caja y se movía mucho aquello, ¿no? Me decían, han entrado varios diablos que se están peleando, ¿no? Era toda una escena, parece de locos contarla, ¿no? Yo cada vez que lo cuento digo, estás loco, Miguel, ¿no? Pero era todo absolutamente real, ¿no? El caso es que, bueno, dijeron, en otro momento terminado, aquel ser que estaba allí dentro me ignoraba absolutamente, estaba hablando con los negritos, les preguntaba cosas a la familia, etcétera, ¿no? Y en un momento terminado le cambió la voz, siempre con esa voz gangosa, y se dirigió a mí en un perfecto castellano que me dejó alucinado. Y me dijo, yo estoy, como has dicho, iniciado en esas religiones, lo cual me permite entrar en ciertas cosas que están prohibidas a los neófitos. Entonces, bueno, me dijo que conocía mi cargo, que era esas cosas que te dicen, ¿no? Muy adelantado y muy evolucionado y que tenía mucho poder y tal y cual. Y empecé a decirme cosas del pasado. Pero cosas del pasado como las puede conocer mis padres o la gente más allegada a mí, ¿no? Habían ocurrido hacía muchos años, ¿no? Pues cosas que había pérdidas, etcétera, ¿no? Y aquello me sorprendió y dije, qué extraño, ¿no? Que este tipo sepa tanto de mi vida, ¿no? Y luego cambió al futuro, ¿no? Y me dijo, entre otras muchas cosas, que iba a tener una grave enfermedad, que si no era sabio iba a llevarme a la tumba, como tú bien has dicho, ¿no? Me dijo que iba a tener unas pérdidas, iba a perder a mi novia, la casa, etcétera, ¿no? Yo no me lo creí. Lo curioso es que, bueno, llegó el momento que dije, quiero verte, accedieron por fin a esa petición mía, pusieron una barrera de sal entre nosotros y aquella caja que había y levantaron aquella cortina que había tapando aquella caja de zapatos gigante, ¿no? Y lo que vi fue algo impresionante, ¿no? Un individuo que desde el fondo de la caja empezó a avanzar, así con paso así muy tambaleándose, y era un tipo de color blanco, de 1,20 m de estatura, con perilla así alargada, con ojos inyectados amarillos, una mirada penetrante, tremenda, con las ropas muy raídas, muy anciano, muy lleno de surcos y cicatrices en la cara, ¿no? Y el tipo se puso justo en el borde de la caja, levantó la mano para querer tocarme, yo hice lo mismo, quería tocarle, y me dieron un manotazo, me impidieron hacerlo, ¿no? Nos estuvieron mirando, recuerdo su mirada, esa no la voy a olvidar nunca, ¿no? Penetrante, profundísima, y se retiró hacia atrás y taparon la caja. Cuando terminó toda aquella historia, antes de marcharse dijo adiós en castellano, levantaron la cortina y había desaparecido. No estaba aquel ser que yo había visto minutos antes, ni estaba la botella de ron que le había dado, ni estaba los otros presentes, ¿no? A mí aquello me pareció tan alucinante que dije, yo quiero grabar esto, ¿no? Puesto que tengo las cámaras, quiero grabarlo. Entonces Guelín y sus primos, su familia, Guelín es el brujo este que me acompañaba, que era un brujo que hacía magia de la mano derecha y de la mano izquierda, magia blanca y magia negra, me dijo, si quieres, podemos hacer un ritual para que veas cómo se sacrifica un niño pequeño. En Haití, en otros tiempos, decía, ahora ya no lo aceptan, pero yo creo que sigue ocurriendo, ¿no? En determinadas fechas, en esta concretamente, Semana Santa, en Navidad y en otras fechas cristianas, hacen rituales de invocación al diablo y en muchos de ellos sacrifican niños pequeños. Entonces los padres, cuando desaparece un niño en las aldeas perdidas que hay por ahí en esa parte de la isla, ¿no? No los buscan porque saben dónde van a acabar, ¿no? Yo me decían, si quieres montamos una cosa de estas para que tú la veas, para que veas cómo funciona la magia, no tanto por espectáculo, sino para que vieran el poder que tenían esos brujos, ¿no? Porque aquello era una especie de lucha de poder a poder. Yo tenía un determinado poder por mi grado de iniciación y ellos querían demostrarme que eran tan poderosos o más que yo, ¿no? Entonces decían, te enseñamos esto para que veas cómo funciona. Evidentemente nosotros nos negamos porque yo nunca he querido ni quiero participar en ese tipo de cosas, pero me decían por 10.000 pesetas, que era una fortuna para ellos, dice, lo puedes grabar. Yo me negué. Yo tengo dos pruebas de que aquello que vi el diablo era cierto. Una de ellas es que llegué a ofrecer hasta 500.000 pesetas por grabar. Iba con un equipo de televisión y teníamos presupuesto en aquel entonces y no me importaba pagar 500.000 pesetas, que para ellos era, que decirte, como 300 millones de pesetas para nosotros. Es decir, podían vivir el brujo y sus primos 3 generaciones seguramente en la isla como reyes. Y evidentemente ellos se miraron y dijeron, jorba, bien, por nosotros sí, pero es una cuestión de religión, hay que preguntarle al diablo a ver si se quiere dejar grabar. Le preguntaron y el diablo no se dejó grabar, con lo cual es una de las pruebas que para mí era real. Y la segunda es que tiempo después, poco de eso, por ese mismo viaje yo fui desde ahí de Haití, fuimos a otros lugares y acabamos en México como 15 días después de esa experiencia del diablo. Estaba en una playa y de repente una chica que iba caminando por la playa, pues como si fuera una mano, la cogió, una ola, ¿no? La cogió, la metió para adentro y yo salí corriendo a salvarla, incauto de mí, sin pensarlo, y bueno, casi nos ahogamos los dos, ¿no? Yo acabé tragando muchísima agua, casi me ahogo, pero afortunadamente gracias a un mexicano gigante que apareció por allí nos salvamos, me agarró y yo pude sacar a la chica y él me sacó a mí, ¿no? Pues estuve después de esos 3 días con una bronquitis en el hotel sin poder moverme, con fiebre, y dije, vaya, la enfermedad que me había dicho el diablo, pero no fue entonces, fue 6 años después
regresando curiosamente de un viaje a Haití, porque he vuelto varias veces, era un día de Navidad, Nochevieja, perdón, llegué a Madrid, estaba en Canarias, de Haití fui a Canarias a descansar 2 días y a ver a mi familia, regresé aquí a la península y cuando llegué a Madrid y llamé a unos amigos, les llamé y dije, tío, méteme en el hospital que me estoy muriendo. Y efectivamente estuve a punto de la muerte 2 veces. Y los médicos en principio pensaban que era SIDA, en segundo lugar creían que era un cáncer, en tercer lugar creían que era tuberculosis, una enfermedad, no tenían ni idea de lo que era. Y al final uno de los médicos, que era un oyente, seguidor de esos temas, me dijo, Miguel, ¿has estado con extraterrestres o con alguna gente rara? Y dije, con gente rara voy, pero no sé. Y me dijo que tenía una especie de triángulo metido detrás del pulmón, que no acababan de ver, me metieron cámaras, me hicieron todo tipo de pruebas, y que era lo que me estaba provocando esa enfermedad que nadie supo lo que era, y que estuvo a punto, como te digo, de llevarme a la muerte. De hecho me dijo el médico, estás a punto de morirte, no sabemos qué podemos hacer contigo. Y dices, todo debe ser brujería o magia, vete a saber qué. Y curiosamente estuve pues como 1 mes y pico en el hospital y como vino se fue y me salvé. Y en ese momento recordé exactamente qué era lo que me había dicho el diablo, porque coincidió con que perdí una casa, perdí una novia, perdí un montón de cosas que me había él profetizado 6 años antes. Con lo cual aquel ser, ese diablo, era algo muy, 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 muy poderoso, muy potente. Y real sobre todo. Nunca dejes que nadie te diga. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. A alguien se le ha ocurrido crear un proyecto pionero, dice que es de crear un lugar donde se puedan representar obras de teatro de terror, de miedo. Lo llaman la Caja del Terror y nos vamos a poner en contacto con su director Raúl de Tomás. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Un placer que estés con nosotros. Oyente del programa, me decías. Sí, bueno, yo creo que sois muy culpables de que nos estemos dedicando ahora a cultivar el terror a nivel de ocio, es haber estado pegado a esas noches terroríficas que nos ofrecéis. O sea que muy fiel a vosotros. Cómo me alegra. Raúl, ¿a la gente le gusta pasar miedo? A la gente le gusta pasar miedo, y la verdad es que yo creo que es un nicho de mercado que hemos encontrado ahí, que el fan del terror es fiel, y llevamos ya 4 años ofreciéndoles un entretenimiento basado en el terror, en la magia y en la interactividad. ¿Y qué tiene que tanto atrapa, que tiene el miedo? ¿Quizá que te descarga adrenalina o que te pone ahí atento a lo que ocurra? Yo creo que en esta vida que tenemos ahora tan sedentaria, tan tranquila, necesitamos una sacudida de vez en cuando, y esa adrenalina y ese miedo a no saber qué está pasando o qué va a pasar nos hace algo que contar al día siguiente. ¿Y qué es eso de la Caja del Terror? ¿Quién se lo inventó? ¿Cómo funciona? Cuéntame. La Caja del Terror... Y no me eches a mí la culpa, ¿eh? No me eches a mí la culpa. No. La Caja del Terror es una nueva forma de ocio. Es el primer teatro interactivo que se abre en España basado en el terror, en el que el espectador pasa a ser protagonista. Es decir, mi idea es que vivieran una película en vivo, ¿no? Nunca mejor dicho, vas a estar a 1,5 metros de los actores, vas a poder interpelarlos, tomar decisiones, vas a presenciar milagros a través de la magia muy cerquita y meterte dentro de la historia, en este caso una historia de vampiros, que es con la que hemos inaugurado la Caja del Terror. Es un teatro, un espacio, ¿cómo se podría llamar, Raúl? Sí, yo lo he llamado la Caja del Terror porque quiero que sea un contenedor. O
sea, la idea es que evidentemente esto tiene un formato teatral, pero no al uso. El público nunca va a estar sentado. El público va a transitar, en este caso, por 3 salas, que es donde habitan los vampiros. Tenemos el recibimiento, luego van a bajar a la cripta, una antesala de la tortura y una cripta donde van a estar rodeados de ataúdes, guillotinas, cuerpos desmembrados, en fin, la ambientación la hemos cuidado muy mucho. Incluso van a poder ver un murciélago de 2 metros de altura colgado de la pared, estilo al de Coppola. Sí. Cuidamos mucho los detalles. Queremos que el público, cuando venga a vernos, al menos la ambientación esté muy, muy cuidada. No es una ambientación de Halloween, con todos mis respetos, sino es una ambientación con una producción teatral, ¿no? Ya. ¿Y la gente no se sienta? ¿Está ahí paseando? ¿Está de pie? Claro, está viviendo con los vampiros en ese momento. La excusa es que les vamos a salvar de un exterminio que va a haber en las calles y se van a ver teóricamente protegidos por estos 2 vampiros. Digo teóricamente porque luego las cosas no son lo que parecen. No se van a poder fiar ni de un vampiro ni del otro. Sus anfitriones se lo van a hacer pasar mal y bien también, porque nosotros manejamos también el humor macabro que se va a dar en muchas situaciones durante lo que es la representación. Habéis elegido la primera obra de vampiros. ¿Llaman la atención? La noche de vampiros se llama. Sí, la noche de los vampiros se llama, sí. ¿Atraen mucho a la gente también los vampiros? Eso de poder chupar sangre, ese aspecto sexual también que hay en torno a todo ello. A mí, yo soy un fan acérrimo de los vampiros. Mira que hemos tocado todas las clases de terror, o bueno, por lo menos alguna de ellas. Hemos hecho espectáculos sobre psicópatas, sesiones de espiritismo, una sesión de espiritismo que hicimos el año pasado sobre Edgar Allan Poe, que era absolutamente escalofriante, que seguramente retomemos aquí en la caja. Pero yo me guardaba los vampiros para una ocasión especial, como es la inauguración de un espacio como este. Y los vampiros, yo he crecido con Christopher Lee, he crecido con las novelas de Anne Rice, de las crónicas vampíricas. Yo creo que el poder de la seducción de las criaturas de la noche no tiene parangón, y ese aspecto humano que le dio Anne Rice yo lo he intentado recuperar en esta función. De hecho, hay un vampiro que defiende a los mortales porque se siente unido todavía a esa naturaleza mortal, ¿no? Yo la base literaria la cuidamos también, las historias las cuidamos mucho para que el espectador se meta dentro de lo que es la aventura. Ya, es una obra de teatro, dices. ¿Quién ha escrito el texto, tú? Sí, un servidor lleva toda la parte creativa. Y bueno, pues tengo ya base de dramaturgo desde hace tiempo. Yo estoy licenciado en interpretación y como dramaturgo, y también he hecho pinitos de guión para televisión. Bien, yo no me pierdo esa sesión de espiritismo. Cuando la hagáis, avísame. contar con ella porque fue muy demandada. La tuvimos el año pasado. Invocábamos a Edgar Allan Poe, pero ahí se aparecía de todo, porque eran sesiones de espiritismo reales. Y nos pasó de todo, de verdad. Supongo. ¿Te pasa alguna cosa misteriosa aparte de lo que vives en el teatro? De esas que digas, no sé qué explicarlo, no sé qué es esto. Pues mira, yo recuerdo ya hace tiempo que teníamos un grupo de investigación. Ya te digo que lo paranormal siempre ha estado muy ligado a mí, más de joven, ya hace unos años. Y sí llegamos a hacer experimentos con las cartas Zener y algunos compañeros del grupo daban unos picos de comunicación telepática muy interesantes. Incluso creo que hay una psicofonía rondando por ahí que hicimos bajo estrictas medidas de laboratorio y salió con éxito también una voz por ahí. O sea que sí, yo creo que el mundo de lo desconocido siempre me ha rodeado mucho. Y de aquellos barros, pues estos lodos, ¿no? Con Raúl de Tomás, hablando de una idea, de un proyecto pionero, de utilizar en el teatro, un teatro interactivo, este mundo nuestro del misterio y del terror. Raúl, ¿dónde estáis? ¿Solamente para Madrid ahora en este momento? Sí, hemos abierto la sede aquí en Madrid, en el Paseo de la Esperanza número 16. Toda la información la pueden encontrar en lacajadelterror.com y ahí están todos los espectáculos, porque junto con la Noche de los Vampiros hacemos un homenaje a Lovecraft a través de un escape room, de un juego interactivo que hacemos a las 10 de la noche, donde 20 personas tienen que escapar de una habitación también teatralizado y donde hay una criatura de Lovecraft que van a poder ver también y ser acechados por ella. La idea es que la caja sea un contenedor de temática de terror. Cosas de terror relacionadas con el mundo teatral. Pues a nuestros oyentes, si os gustan estas cosas, si queréis pasar miedo, www.lacajadelterror o la caja del terror. Lacajadelterror.com. Lacajadelterror.com. ¿Tenéis obras también para niños? Sí, a partir de octubre no nos olvidamos de los peques, y yo creo que superar los miedos de cara a los pequeñajos que vean los cuentos clásicos y las aventuras de terror y los personajes clásicos de una forma divertida era un reto también. Entonces las tardes de los sábados y de los domingos a las 5 vamos a empezar con Juan sin miedo, en el que los niños también podrán participar, hacer personajes, van a ver magia en directo y bueno, pues un poco cuidar también a los enanos, que no se nos vayan de esta afición del mundo que nos gusta a todos, de lo paranormal y lo fantástico. Qué chulo. Enhorabuena, Raúl de Tomás, director de todo este asunto. www.lacajadelterror.com.
te veo prontito, que sigas haciendo pasar miedo y terror a la gente y que sigas escuchándonos. Para mí un honor que me hayáis dado esta oportunidad y sobre todo de compartir este ratito contigo. Estoy absolutamente encantado y espero que a partir de ahora, que la Caja del Terror es sede ya en Madrid del terror en vivo, pues sean muchas las veces que charlemos. Ojalá, me encantaría. Fuerte abrazo, te deseo todo lo mejor. Gracias por todo, un saludo. Hasta prontito. Como viene siendo habitual, antes de terminar, Rosa Rodríguez se encarga de hacer un análisis, un resumen, buenas noches. Hola, buenas noches. Análisis no, y dar los ganadores del concurso que teníamos. Bueno, antes de dar los ganadores, hoy tenemos un mensaje muy especial porque nos escribió un correo electrónico, Hin, que es una oyente nuestra cantonesa que nos escribe desde China. Nos escuchan en todas las partes del mundo. En todas partes. Y en concreto, ella quiere, a través de Espacio en Blanco, enviarle un mensaje de felicitación de cumpleaños a su novio Fernando, que no está con ella en China, sino que está en México escuchándonos al mismo tiempo. Al otro lado del mundo, pues para ahí va, y no queremos convertirnos, que estemos felicitando a todos los cumpleaños, os felicitamos a todos, pero en este caso unimos dos culturas, dos mundos, México y China. Y espera, ¿escuchamos a Jim? La escuchamos. Vale. Un saludo de parte de Jim, desde la provincia de Guangdong en China, para el programa Espacio en Blanco. Zaijian, bye bye. Qué chulo. Felicidades, Fernando. Felicidades, Fernando, el 14 de octubre. Vale. ¿Ganadores? Bueno, antes de los ganadores te tengo que decir otra cosa. Sabes que María Pereira Vega, no sé si te acordarás de ella, pero viajó contigo a Guatemala este pasado mes de agosto. Bueno, pues nos ha enviado unas fotos tuyas estupendas de la ceremonia que hicisteis en las cuevas de Candelaria. Así que desde aquí, María, muchísimas gracias. Qué bien. Has salido muy bien, ¿eh? Ha enviado las mejores. Vale. Y bueno, y tienes otro mensaje, Miguel, de Lupita Fuentes, también desde Guatemala. Saludos de parte de todo el personal del Hotel Linda Vista. Qué bonito. Son recíprocos. Me quedo ahí. Pues vale, besitos para todos. ¿Ganadores? Son 5, como cada fin de semana. Javier Aramburu, de Bilbao, Roberto Salazar, de Alicante, Eva Ibáñez, Murcia, Salvador López, de La Gomera, y Esperanza Martínez, de Zaragoza. Enviarnos, por favor, un correo electrónico a espacioenblanco@rtv.es con vuestra dirección postal. Vale, y no me asombro de la cantidad de lugares donde nos escuchan y la cantidad de gente que nos hemos encontrado este año viajando por ahí diciendo que nos escuchaban. ¿Sabes que nos han llamado desde Montevideo por teléfono para saludar y darnos la enhorabuena y decir que el programa dure muchos años más? Amén. Nos vamos. Gracias, Rosa. Hasta la semana que viene. Terminamos en 7 días, volvemos y no os lo perdáis. Vamos a daros algunas claves de la eterna juventud. Un tema súper interesante. Viaje al centro de la noche en nuestra siguiente cita aquí en Radio Nacional, y nosotros hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música, que el título lo pondremos en las redes sociales. Ha sido un placer, nos vemos en 7 días, cuidaros. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.